Son las 4 de la tarde con 12 minutos y estás en Circuito Cultural. Te queremos invitar a un viaje en la música que quizás sea de aquellos viajes que necesitamos repetirnos constantemente. Nos habla desde influencias que nos dejan hasta el día de hoy y de alguna manera con una preciosa coproducción con Aula Records, no propiamente tal, un proyecto ahí de nuestro sello, cierto, discográfico de la USACH, pero sí una linda coproducción. Se ha generado una instancia única. El primer disco de Cristóbal Gesing, quien es músico, violista, productor nacional y que hoy día nos acompaña para hablar justamente de Bach, Cello Suites. Vamos a explorarlo en su totalidad, ¿cierto? Para poder compartir esta linda producción. Pero primero que todo, Cristóbal, un gusto que estés acá con nosotros y nosotras en Circuito Cultural. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Muriel. Estoy muy contento de poder estar acá y también de la recepción que ha tenido el trabajo discográfico, que la verdad no lo esperaba. Así que me sorprende muy bien. Qué bonito saber. Bueno, obviamente yo voy a ser ahí súper transparente. Nos dijeron, mira, pasó este hermoso disco, es una coproducción, no es un proyecto del Aula Records, pero tienen que conocerlo. Lo escuchamos y claro, ir a Bach, quizás muchas personas, muchos intérpretes han recorrido, han grabado, han dejado ahí oficializado su paso por la música de Johann Sebastian Bach, ¿cierto? Es como uno de los padres también, yo diría, de la música occidental, como influencia de alguna manera. Pero tu viaje es tan personal, están desde lo familiar, leía tu historia también con tu madre, con la música en general, que me parece muy lindo poder también abarcarla desde ese espacio emotivo, Cristóbal. ¿Desde cuándo, desde qué momentos, a qué momentos emocionales también te lleva escuchar e interpretar a Bach? Bueno, como tú decías, es un compositor que no tiene edad. Para mí es un compositor inmortal, ¿ya? Que se puede interpretar en todas las épocas que tenemos y la verdad que es un compositor que ha escrito también para tantos distintos instrumentos y que tú puedes ir a él con toda confianza y vas a tener mucha satisfacción, digamos, interpretándolo. En el caso mío, claro, de niño escuché en la casa a mi madre, alumnos de ellas que tocaban Bach y por supuesto que ya estaba en mi memoria musical. Y llegó un momento en que yo decidí retomar la música porque creo que, bueno, un poco como me dijo mi madre, que nunca la dejara porque era lo más importante que yo había podido hacer. Surgió la idea de ir a Bach y entre otras cosas porque como él compone para instrumentos solos y este era un tiempo que coincidió con la pandemia, entonces estaba perfecto, porque si yo hubiese elegido, por decir algo, reencontrarme con los cuartetos de Haydn, bueno, hubiese tenido que tener un cuarteto, ¿te fijas? Etcétera. Entonces, en ese sentido, fue algo que se dio así en forma natural y, bueno, también influenciado por el mentor que fue David Núñez, que me llevó a esto, y se fue dando así, fue un camino que yo fui recorriendo, la verdad, no fue que tomé la partitura y dije ya la voy a tocar. Voy a hacer un disco aquí con esto, no es así. Es la vida. Es la vida y se va la vida en eso porque la verdad es que es un camino largo, tortuoso, espinudo, que muchas veces uno cree que hasta aquí nomás llegué, ¿ya? Pero se van abriendo puertas y con este lenguaje de él tan especial, tú vas avanzando, lo empiezas a conocer, entonces te vas compenetrando con la música de él y vas digamos, recorriendo este camino. Oye, y quizás ahí también yendo a eso, ahí lo que tú quieras compartir, por cierto, pero hubo, o cuántos momentos hubo en que tú dijiste, uy, parece que no, es un camino tan espinudo que a lo mejor me quiero salir de esto, no sé, ¿te pasó seguido? ¿Te pasó en algún momento crucial también?
Bueno, esos momentos siempre existen en la vida de un intérprete, especialmente yo que había hecho una tremenda pausa dedicándome a la gestión cultural, que es interesante, pero es algo muy distinto. Y a la producción, y a la también producción, es muy distinto. Sí. Y muy demandante, entonces tú te vas alejando de lo que es la música activa. Entonces retomar esto no fue fácil, yo creo que fue importante hacerlo en forma paulatina. Si yo hubiera estado un poco más apresurado, un poco más angustiado por llegar rápido donde quería, probablemente no lo hubiese logrado. Y efectivamente hubieron momentos en que pensé que no era capaz de seguir adelante, porque esta obra, si bien es cierto está dividido en 6, tiene una parte que es la suite 4, que yo llamo que es como la suite bisagra, es como la suite ventana. O sea, si tú logras superar ese escollo, como que se te abre la posibilidad de ir hacia lo profundo, que sería la suite 5 y la suite 6. Y ahí estuve detenido, digamos, bastante tiempo, como una especie de órbita. Ahí estaba detenido en una órbita muy cercana a la Tierra y que no me permitía despegar mucho, pero con David trabajamos muy a conciencia y también muy conceptualmente, como para poder abordar las cosas ya más difíciles de él. Claro. Sí, porque además es un disco largo. Cada suite es un viaje en sí mismo. Yo creo que aquí era un proyecto de largo aliento también, Cristóbal. Efectivamente, o sea, en el fondo, desde que yo comencé a tocar ya disciplinadamente para poder lograr algo, hasta que logré grabar las últimas, pasaron varios años, ¿ya? O sea, en la pandemia en el fondo se concentró todo, pero y quizás no fue fácil. Estaba dado para que así fuese también, como todo lo que nos pasó era tan, bueno, encierro, retrospectivo, o sea, introspectivo también, o sea, hay una cosa como... Sí, yo estoy en el fondo muy satisfecho de haber usado ese tiempo, que era un tiempo obligado, digamos, un poco en solitario, y haberle dado este sentido, ¿te fijas? Y yo creo que me hizo crecer mucho, no solamente en términos musicales, sino que en términos de cómo estructuraba el tiempo, cómo iba desarrollando el trabajo, y eso fue a la larga muy positivo. Ahora, como decías tú, siempre habían barreras que había que superar, y no solamente las musicales, porque una vez que ya estaba listo, bueno, venía la grabación, después de la grabación venía el máster, venía la edición, entonces eran todas etapas que había que superar, y finalmente encontrarse con un sello que quisiera producirlo, que eso fue muy, ¿cómo se llama?, positivo. Fue una maravilla que Aula Records quisiera incorporarme en el catálogo, ¿ya? O sea, tenemos una joya acá, que es Aula Records, un sello dedicado a la música clásica, o a la música de orquesta, o a la música de composición de esta manera. Tener esto es maravilloso. Te invitamos a que lo escuches. El disco está en todas las plataformas digitales, está en físico. Mira, lo tienes tú ahí para la gente de Radio USACH TV en el 50.2 de la televisión digital. Se lo puedes mostrar ahí a nuestra cámara ahí de Radio USACH. Pero además está libre y disponible en Spotify, que es donde además estamos escuchando. Sí. Estos... en el fondo, como escuchar aquí una música que nos ha seguido probablemente durante toda la vida, y que uno dice, sí, lo he escuchado, nos ha seguido durante toda la vida. Ha sido un poco el caso de Cristóbal Giesen, que nos ha dejado también este disco a disposición, ¿no? Con las 6 suites, además de... Y está en Deezer también, porque amigos de Alemania me dijeron que es una plataforma un poquitito más sofisticada, y entiendo que Apple Music también. Sí. Todas las plataformas, uno siempre nombra como Spotify porque es como la más ocupada, pero por favor en Apple, en Deezer, en todas las que ustedes quieran también. Y a través de Aula Record pueden pedir también su copia en físico, ahí comprar su copia en físico, así. Genial. Como una es un poco amante ahí de escuchar, pero también tener el arte, ¿no? El disco en la mano en algún momento. Cristóbal, quería ir de nuevo hacia ese recorrido de infancia musical. Eres hijo, cuando hablábamos de tu madre, estábamos hablando de la pianista Flora Guerra,
Sí. Entonces hay un entorno musical súper fuerte, directo y muy potenciado por ella, en el caso de tu inmediata conexión con la música, ¿o era en general un entorno muy musical para ti? Bueno, era una cosa que se daba en forma muy natural, tengo que decirlo, porque estaba en la familia. O sea, sí. Mi hermana fue pianista, profesora universitaria también. Tengo un hermano que habiendo sido ingeniero había estudiado oboe. Y mi padre, que era abogado, era un gran benefactor, digamos, de los músicos en general. Entonces, la música no era nada así externo, sino que estaba bien integrado. Entonces, ahora, ¿cómo entré yo a eso? Fue un regalo de Navidad, que apareció una cajita un poco más grande que una caja de zapatos, y era un violín que me había regalado el viejo Pascuero. Y ese regalo incluía... ¿Viejo Pascuero o viejita Pascuera? Sé que en esa época yo creía en el viejo Pascuero, pero sí, era mi mamá. Ahora, ya mirando, era la mamá. Era la mamá que me había regalado el violín, pero no solamente el violín, sino que en el fondo, mucho más importante, estaban incluidas las clases de violín. Entonces, en la sala contigua a la que tenía mi mamá en la Facultad de Arte, estaba la sala de un gran señor, Ernesto Lederman, que era un violinista de la Filarmónica, un hombre muy refinado, muy respetado, y entonces él fue mi profesor al inicio. Entonces ahí ya no tenía cómo escapar, digamos, de la música. Oye, lo estrecho de los instrumentos es evidente, es histórico también, pero entonces el primer instrumento de enamoramiento fue el violín, sí. Porque tú tocas viola, ¿cierto? Sí. Es la viola, sí. Violista, pero bueno, ahí podríamos también hacer como eso marcó el instrumento o el tipo de instrumento que podría haber sido el piano, a eso quería llegar, ¿no? Sí. Y fue otra cosa. Sí, pudo haber sido el piano, pero yo creo que era más complejo eso, entrar al mundo del piano y pensar cómo abordarlo con una mamá artista, ¿ya? Para mí el piano era un lugar de refugio. Normalmente yo me escondía debajo del piano, me sentía protegido, ¿ya? Entonces tenía era otra... una extensión de tu madre. Sí, tenía otra relación con el piano, y había música que ella tocaba que a mí me causaba especial emoción, entonces me acercaba a ella o me escondía debajo del piano y jugaba con mis autitos, eso no importa. Qué hermoso el relato, qué lindo recuerdo de aquello también. Estamos hablando a propósito de este primer disco que tiene tanta historia porque tiene tanta vida, como hoy comentábamos, Cristóbal. Esto ha sido quizás no lo único, pero un buen resumen de aquello que marca la vida de tu historia en la música. Dedicarte a ser gestor cultural y a ser productor es un hito importante. Es trabajar también por la difusión muchas veces de otras, y tomar esa decisión también es quizás ver qué nos falta alrededor, entre tus múltiples viajes entre Chile y otros países, entre Santiago y Hamburgo, en fin, ¿qué de aquello te impulsó a querer ayudar también a otros y otras a poder oficializar también sus trabajos? Sí, bueno, yo tenía una idea original que era, primero había cambiado del violín, había cambiado hacia la viola porque entendía que era... Para encontrar un trabajo por un tema mercado iba a ser más fácil con una viola, porque una audición de viola llegaban 60, 70 y una de violín había más de 140 en esa época en Hamburgo. Entonces, bueno, ahí me encontré con este instrumento y la verdad es que me gustó y le supe sacar partido. Ahora, la idea original era haberme incorporado en una gran orquesta, y la verdad es que tengo que decirlo, eso no se dio por distintas circunstancias, pero estando ahí se me abrieron las puertas como para organizar. Entonces el presidente de la Escuela de Música de Hamburgo me dijo: tú que has vivido tantas experiencias distintas, etcétera, tienes idiomas, nosotros queremos hacer una temporada en un barco museo del puerto.
es un barco que tiene una pésima reputación por el tipo de fiestas que se hacían en el puerto, que por la hora no lo voy a comentar. Entonces, como que me tiró ese tremendo desafío, porque era un diplomado que se llamaba Culture Management, donde en el fondo había que mostrar capacidad para organizar, específicamente conciertos. Y eso se dio súper bien, y ahí me entretuvo, me gustó, y fundamentalmente porque yo también estaba gozando de ese concierto. Los conciertos que he tenido que organizar donde yo no me siento incorporado por la música, no estoy feliz, para mí no son un éxito y tienen mala nota. Entonces eso fue un poco la motivación. Y lo otro, siempre hacer cosas con gente joven, muy joven, que necesitan las oportunidades. Y por otra parte, como hemos hecho, por ejemplo, ahora el año pasado, trabajar con un intérprete como Jordi Zabal, que es una maravilla, una persona que ya está bastante sobre los 80, pero con una energía impresionante y con ganas de seguir transmitiendo su arte. Entonces, sí, eso me motivó mucho. Sí. Para hacer de la gestión cultural algo artístico. Totalmente. Y no menor, ojo, estamos hablando de la Universidad de Hamburgo, donde estuviste, con la Orquesta Sinfónica de Sao Paulo, en fin, con grandes proyectos a nivel, también acá en Chile, Sí. en el Teatro Municipal, ¿no? Sí. También. Entonces, estamos hablando de, como tú dices, ese cruce generacional que es súper potente. Y ahora tocaba el momento para dar espacio a tu interpretación, a tu entrega en la música, y a Bach como comunicador, como intermediario de este lindo disco que puedes encontrar en todas las plataformas digitales, insisto, y a través de Aula Record, con esta coproducción, ¿cierto? Lo puedes encontrar en formato físico también, para quienes quieran adquirirlo. ¿Va a haber lanzamiento, Cristóbal Guiso? Sí, estamos pensando en eso, porque es como una parte importante, digamos, darlo a conocer un poco a la comunidad musical y el resto de la comunidad. Y ya estoy en contacto con quién lo podría presentar, que también me importa que sea algo entretenido, sea algo aportativo. Y bueno, como cuando se lanzan libros de poesía o qué sé yo, literatura, y los autores leen alguna cosa, bueno, yo me imagino que voy a tocar algunas piezas, digamos, de las suites que considero relevantes. Ya las tienes pensadas. ¿Cuáles son aquellas? Sí. ¿Alguna favorita en particular? Mira, tengo una pieza de la 4, claramente. Favorita. Está cerca de la 4, ¿ya? De la 5 hay una pieza que se llama Sarabanda. Sarabanda. Y la Sarabanda es una trifulca, es la traducción de la Sarabanda. Y es una danza que llegó a Europa probablemente desde México, en todo caso desde Latinoamérica, ¿ya? Y en la corte española esta danza se fue refinando. Sí, ahí la estamos escuchando de fondo, sí, porque nuestro radiocontrol, sonidistas, rapidísimo, la puso al tiro, un balazo. Tú lo dijiste, sí, y ahí empezó a sonar. Ahí, y es curiosa porque tiene muy pocas notas. Tiene 108 notas, para el que la quiere contar. Y hay que poder hacer algo con eso. Entonces, esa pieza... es el autor que te entrega la pelota a ti, intérprete, para que hagas con ello algo especial. Sí. Oye, qué interesante. Bueno, ya sabemos más o menos a qué se viene el lanzamiento. ¿Para cuándo te gustaría que fuera? Porque entiendo que no está fijado todavía. No, porque no hay nada cerrado, también hay que buscar un buen espacio y todo eso, y un buen momento. El final de año siempre es un momento de muchas actividades. Un poco de caos, quizás, entonces, ¿no? Quizás pasando el caos y la trifulca del año nuevo, va a ser la primera semana. Para ese momento. Sí, es la primera semana de enero. Ya. Vamos a estar atentos y atentas entonces para cuando llegue ese momento y pasemos toda la zarabanda de fin de año, lleguemos a enero dando la noticia de dónde te vamos a poder escuchar en vivo. Entonces, excelente. Un gusto tenerte acá en nuestro circuito cultural. Para mí también, muchas gracias, y poder difundir este proyecto y a Bach.